Una de las prácticas que he estado haciendo este año y que más me han ayudado para tener claridad mental y emocional ha sido el journaling, que es el proceso de escribir en un journal. Un cuaderno dedicado especialmente para escribir en papel tus reflexiones y tus pensamientos. Mucha gente lo confunde con un diario, pero yo diría que es un poco diferente a un diario. Un diario para mí es algo más narrativo, donde escribes los acontecimientos, los momentos y las experiencias que has tenido durante un día en concreto, mientras que un journal es más abstracto, es más reflexivo, donde lo importante no es el acontecimiento ni el qué, sino más bien el por qué. Sirve para entendernos a nosotros mismos mejor. El enfoque no es tanto en qué ha ocurrido, sino a raíz de lo que ha ocurrido, cómo yo me siento, qué es lo que yo pienso al respecto, por qué pienso eso. Lo que esencialmente estás haciendo es tener una conversación contigo mismo. Y mediante esa conversación que tienes en papel contigo mismo, mediante la propia escritura, lo que haces realmente es ordenar y clarificar tu mente. Ordenas las palabras para que tengan cierta cohesión, para que tengan sentido mientras lo escribes. Entonces ya no es solo la conversación que tú vas a tener luego contigo mismo en papel, sino en la propia escritura ya empiezas a ordenar todo el caos que tienes en la cabeza. Es un proceso que requiere esa intencionalidad, de elegir la palabra adecuada, de construir la frase de una forma que tenga sentido. Además, ya no solo la propia escritura, sino que a través de esa conversación tú te puedes responder a ti mismo. Aquellas dudas, frustraciones que tienes. Mediante ese proceso lo que estás haciendo es conocerte a ti mismo, de notar qué es aquello que le das tú importancia, qué es aquello que te bloquea y también hacerte de tu propio amigo. Muchas veces nos pasa, ¿no?, que damos muy buenos consejos a otras personas, a nuestros amigos, pero luego somos terribles con nosotros mismos. O no seguimos esos consejos o ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos esos consejos. Eso de hecho es otro de las razones y de los beneficios que trae el journaling, que es dirigir la atención hacia adentro, hacia nosotros mismos. Hoy en día se nos requiere tanta atención hacia el mundo exterior, quieren captar nuestra atención en los múltiples estímulos que hay fuera, que muy pocas veces se nos permite o tenemos la oportunidad de poder dirigir esa atención hacia nosotros mismos, de enfocarnos en qué es lo que nosotros estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que queremos, sino que dejamos que el mundo nos diga un poco qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y en el proceso de hacer el journaling, a mí lo que me ha servido mucho es darme cuenta realmente qué cosas que yo pensaba que necesitaba o que eran importantes para mí, realmente no lo son, y que simplemente eran impuestos por los demás, por otras personas, que yo creía que eso me iba a traer felicidad, pero cuando uno se para a pensar, a reflexionar, a preguntarse a sí mismo qué es lo que es realmente importante, te das cuenta que hay cosas que realmente no es tan relevante como tú pensabas que era. Y que en ese proceso del journaling, de la escritura, hay prácticas que nos ayudan a apreciar lo que tenemos, a apreciar las personas que nos rodean y a dejar de querer más y estar satisfecho, contento con lo que ya uno tiene. Te conviertes en tu mejor amigo y te empiezas a darte consejos y sabidurías que darías a un mejor amigo, que muchas veces no nos damos a nosotros mismos, y que siento que de esta forma es un buen canal donde podemos hacer eso. Ahora, si quieres hacer journaling y nunca lo has hecho y no sabes por dónde empezar, yo diría que la manera más fácil es empezar por prompts, por preguntas ya preestablecidas que te ayudan a ponerte a escribir directamente en vez de pensar en las preguntas que quieres hacerte, en qué es lo que yo me puedo preguntar. Creo que al principio es mucho más importante acostumbrarte a escribir, acostumbrarte a tener esa conversación contigo mismo, más que las propias preguntas per se. Hay diferentes categorías de preguntas. Hay preguntas de gratitud, que te puedes preguntar qué 3 cosas agradezco de mi vida. Es lo que empecé yo, de hecho, a hacer. También hay de aprendizajes, qué es lo que he aprendido hoy, ya sea de ti mismo o en general. También hay preguntas de, digamos, recordatorios, qué momentos ha sido el más memorable, o también preguntas de acción. ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Si buscas en internet seguramente te salga un montón de preguntas preestablecidas que puedes empezar. Puedes elegir la que te es más sencillo, la que más cómodo te sientas. Lo importante, como digo, es empezar a hacerlo. Y yo como consejo que daría es establecer un límite de respuestas para que te sean más asequibles. Porque a veces lo que ocurre es que igual una pregunta se te ocurre un montón de cosas y empiezas a escribir, que llegada al siguiente
ya has gastado toda tu energía mental y no te apetece responder más, entonces yo creo que para empezar es mejor que establezcas lo que he puesto antes, ¿no? Que 3 cosas, de 1 hasta 3, creo que es un buen rango de respuestas que puedes poner, ya sea para momentos memorables, ya sea para cosas que has aprendido, ya sea para cosas que puedes hacer mejor. Y no hace falta que entres muy en detalles si no quieres, sino que puede ser una línea, algo sencillo, para construir el hábito y tener ese momentum que al principio considero que es bastante importante. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo que hago es tener una combinación de diario más journal. Aunque sí siento que es diferente, pero yo lo que estoy haciendo es combinarlo. Es decir, escribo el acontecimiento, los momentos del día, las experiencias del día, y tras escribir eso me pongo a escribir cómo me he sentido, qué es lo que yo pienso al respecto, cosas que me han hecho pensar, cosas que me han frustrado. No necesariamente del día en concreto, sino más de ese periodo de tiempo en la que estoy escribiendo. Algo que me preocupa últimamente, algo que creo que es importante. Tampoco considero que hay que escribir todos los días. Yo escribo cuando me apetece, cuando siento que tengo esas ganas de escribir, cuando tengo esa necesidad o busco aclarar un poco la cabeza. En ese momento escribo, aunque al principio considero que es importante que se escriba más frecuentemente para construir ese hábito. Y una vez que lo hayas hecho, tú sabrás cuándo es mejor para ti, si igual te tienes que marcar una fecha para escribir o lo haces más espontáneamente. Lo irás averiguando durante el proceso, pero al principio recomiendo que se haga esa práctica más consistentemente. Y luego siempre hay unas preocupaciones, que yo también lo tuve al principio, y es, claro, ¿cómo voy a escribir yo en papel todos mis pensamientos, todo lo que siento? ¿Y si alguien me lo lee? ¿Qué pasa? Primero, mi letra es terrible, entonces pocas personas creo que se van a poner a leer lo que yo escribo. Y también no escribo todo lo que pienso. De hecho, yo intento no poner los pensamientos negativos, nunca ataco a una persona en mi journal o en mi diario, sino que cuento el suceso y cuento mi perspectiva, lo que yo siento al respecto. No pongo nombres en general de las personas, al menos que sea para agradecer a esa persona o apreciar a esa persona. Hay formas y formas de hacerlo. No tienes que contar tus mayores secretos, no tienes que poner el código de tu cuenta bancaria, no hace falta esas cosas. Como escuché una vez a alguien decir, hay escritores que tardan una década entera para escribir un libro y ese libro quizás lo lean 5 personas. ¿De verdad crees que alguien se aburre tanto y va a buscar tu journal para leer tu vida, que igual no tiene ningún sentido lo que escribes y no entiende para nada lo que estás diciendo? Así que espero que pensando de esa forma te pueda ayudar un poco a esa ansiedad o estrés de que otra persona pueda leer tu journal. Y luego, escribir en papel o en digital. Yo recomiendo escribirlo a mano en papel. Ya no es solo lo que escribes, sino también el proceso de la escritura. Tiene muchos beneficios cognitivos y emocionales, a diferencia de teclear. Pero si te es más cómodo teclearlo y te permite ser más consistente, es lo que recomiendo yo. Pero como práctica, yo recomendaría escribir en papel, en físico, a mano, porque una de las ventajas principales, aparte de todos los beneficios que trae la escritura a mano, para mí es que me evita distracciones. Muchas veces cuando escribo en el móvil o en el portátil, ordenador, como que mi mente no está tan concentrada y sin darme cuenta abro una aplicación, me meto en otra cosa. Así que para mí es más útil escribir a mano, en papel, en un cuaderno donde no hay otra cosa que me pueda distraer. Me saco un rato del día que tenga, cojo mi cuaderno y empiezo a escribir. Y durante ese proceso puedo estar totalmente concentrado en lo que estoy escribiendo, en reflexionar, en sentir las emociones. Por eso considero que es mejor escribir en papel, a mano, en un cuaderno, que en tu móvil o en tu portátil. Por último, diría que tengas paciencia, porque al principio te va a resultar aburrido, te va a resultar raro, incómodo. Más que nada porque no estamos acostumbrados a sentir tan poco estímulo, eso es lo primero. Y segundo, tampoco estamos acostumbrados a dirigir esa atención hacia adentro, a hablar con nosotros mismos, a establecer esa conversación con uno mismo y ser honesto. Y por tanto, al principio, cuando te pongas a escribir, te va a costar poner todo lo que piensas o ser totalmente honesto contigo mismo. Y es una habilidad que tienes que ir desarrollando poco a poco mientras escribes. Así que ten paciencia. Habrá días en el que se te hayan pasado las fechas fijadas que te has puesto para escribir. En esos momentos
te diría que no lo abandones, que lo retomes en cuanto puedas, en cuanto lo necesites. Es algo que para mí los beneficios lo consigues con el tiempo. A medida que lo vas haciendo y lo vas escribiendo, empiezas a desarrollar esa capacidad de ser honesto contigo mismo, de tener más claridad, más intencionalidad, de saber cuáles son los propósitos, de qué es lo que es realmente importante y prioritario para ti. Así que aunque al principio parezca raro, incómodo, aburrido, créeme que con el tiempo te lo vas a agradecer a ti mismo y va a merecer la pena. Y quizás puedas vivir un poquito más contento, con más claridad y más intencionalidad. Y nada, eso es todo. Si tienes cualquier pregunta, duda acerca del journaling, házmelo saber. Pondré también en la cajita de descripción algunos prompts para que te puedan ayudar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.